Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre los géneros literarios. Hay muchas personas que dicen que son los géneros literarios. Se habla mucho de los géneros literarios. ¿Contiene la Biblia géneros literarios? ¿O solamente tenemos que leer la Biblia de una forma literal, como lo hacen muchas personas? Al final de este video vamos a exponer una fuerte bibliografía, la cual utilizamos para este estudio, la cual pido que compren los libros y sigan estudiando, porque de los géneros literarios hay un mundo que hablar. Esta es la primera parte de hasta una posible tercera parte, pero hasta ahora es parte 1 y parte 2. Pero si veo que es mucho material, tendría que hacerlo en 3 partes. Esta es la parte 1, así que eh, hay que estar pendiente. Así que activa la campanita para que reciba lo que es esta bendición. Vamos a compartir la pantalla. Géneros literarios en la Biblia hebrea, parte 1. Vamos a ver qué son los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué son los géneros literarios? Se le conoce como géneros literarios a todos aquellos grupos de obras literarias que, dependiendo de su contenido y la forma en cómo están estructurados, pueden estar en 3 grupos muy importantes, como lo son el épico, también conocido como narrativo, el lírico y dramático. Estos géneros, desde la visión del autor, pueden dar una idea de cómo estructurar de forma formal y temática la creación de su obra. No todos los escritos de la Biblia tienen el mismo carácter. Algunos son historias, otros colecciones de proverbios, otros cartas o exposiciones de algún profeta, y otros son cánticos o salmos. Estos se llaman géneros literarios. Hablamos de histórico, sapiencial, epistolar, profético, hípnico. Se distinguen también algunos de los otros porque sus temas y su estructura y lenguaje son diferentes. Además, como veremos, los géneros se distinguen por el propósito característico de cada uno. El propósito de una historia no es lo mismo que el de un proverbio o de una carta o de un himno. Repetimos la pregunta: ¿qué son los géneros literarios? Generalmente se aplica el término género literario a una obra vasta y completa, como lo es un libro. Pero dentro de un libro podemos encontrar mini géneros, conocidos como formas, por ejemplo, la cita de algún proverbio o refrán, diálogos y disputas, la inclusión de una misiva o un poema. Pero la obra como conjunto será del género histórico si el escritor se propuso narrar acontecimientos históricos con el fin de informar al lector. Oiga bien, será una novela si su propósito es entretener con una amplia narración dinámica llena de elementos ficticios con sabor a reales. Eso es la importancia de entender los géneros literarios. Entonces, ¿se debe leer la Biblia técnicamente literal? Esas son preguntas que vamos a estar respondiendo durante la cátedra. Voy a exponer el comentario de uno de los teólogos bastante leídos latinoamericanos, René Kruger. Dice de la siguiente manera: mire lo que él dice. La Biblia no es solo religión. Repito,
La Biblia no solo es religión, es también historia y mito, prosa y poesía, leyenda y profecía. No es solo un libro, sino un conjunto de ellos, de número levemente variable, según la versión. Entiéndase lo que es la Biblia hebrea, la católica, la Biblia protestante, eh, que fueron escritos por muy diversos autores a lo largo de varios siglos. Su exégesis requiere, en consecuencia, del auxilio de múltiples disciplinas: teología, historia, antropología, filología, arqueología, semiología, etcétera. El interés e influencia de este, que algunos llaman el libro, excede por lo tanto en mucho lo religioso, aunque es su pilar. Sus versículos han sido fuente de inspiración en todos los ámbitos y expresiones de la cultura y el arte, literatura, pintura, escultura, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante destacar que este teólogo sobresalta lo que a mucha gente no le gusta escuchar, que la Biblia utiliza plataformas de mitología, y eso es una gran realidad. O sea, cómo nosotros leemos la Biblia, cómo la entendemos, cómo nosotros podemos leer o darle una buena lectura, no desde nuestra cosmovisión moderna, sino desde la cosmovisión de la misma. Eso es importante hablar en esta hora. Géneros literarios más comunes en la Biblia. Estos son algunos géneros literarios más comunes en la Biblia. Son muchos, pero los reduje para no hacer el video muy largo. Vamos con las narraciones. Las narraciones se pueden dividir en dos grandes grupos: poéticas e históricas. Es decir, las que brotan de una actividad creadora o imaginativa, ambas suelen ir juntas ante la vida y el mundo, y las que de manera más científica y erudita pretenden fijar y exponer los acontecimientos tal y como ocurrieron. Se trata de una división que hacemos nosotros al posteriori. Los primeros interesados, narradores y oyentes, no siempre distinguían con claridad entre las narraciones históricas y poéticas, e incluso consideraban a menudo una narración poética como histórica. Aún así, la distinción está justificada, pues refleja dos posturas diferentes ante el mundo, aunque los interesados no tuvieran conciencia de ello. Estos tres géneros, mitos, cuentos y fábula, que es los que vamos a estar hablando hoy, tienen en común que se refieren, aunque en grado muy diverso, a datos maravillosos y circunstancias raras, ajenas al acontecer presente y a la vida cotidiana. Por eso su acción transcurre ordinariamente en el pasado y tiene algo que escapa al presente. Vamos a estar hablando sobre mitos, cuentos y fábulas. Comenzamos con lo siguiente. Si la narración se desarrolla en el mundo de los dioses, o si esto desempeña un papel decisivo, hablamos de mito. Hablamos de mito. Y hay que entender que el mito no es una mentira, como se suele decir hoy. La gente habla de mito y se escandaliza. No, es que la Biblia no tiene mitos. Espérate, lo que pasa es que tú estás entendiendo el mito desde la perspectiva moderna de ahora, pero el mito en la antigüedad era importante porque no había ciencia. Así que esas son cosas que debemos de entender. Mitos. Aquí tenemos unas tablillas en cuneiforme que habla del Atrahasis, la epopeya de Gilgamesh y otros elementos mesopotámicos que posteriormente recoge la Biblia. Si revisamos el material del Antiguo Testamento o Biblia hebrea,
Intrigable en el esquema de mito que acabamos de esbozar, advertimos que la mentalidad israelita está muy dotada para la concepción mítica, pero nunca desarrolló plenamente esta capacidad, a diferencia de otros pueblos del Antiguo Oriente Próximo, que crearon una serie de mitos influyendo con ellos en todo el Oriente Antiguo, como los sumerios y babilonios en el poema de Gilgamesh y su apéndice, el mito del diluvio. Las numerosas descripciones teofánicas, como Éxodo 3, 1 al 6, Jueces 5, de 4 al 5, Primera de Reyes 19, 9 al 18, Habacuc 3, Salmo 18, 8 al 16, tienen un estilo majestuoso y una grandiosa sublimidad y demuestran que Israel era capaz de crear una espléndida mitología. Pero en el Antiguo Testamento no hay mitos propiamente dichos, o si existen, no han surgido en Israel, han sido tomados de afuera. Se debe sin duda al carácter enoteísta de la fe de Israel, que no admite otra divinidad realmente activa y decisora fuera de Yahvé, el único Dios tribal y nacional. Hay que recordar, amado, que estos cuentos como la creación, la caída, la serpiente, el diluvio, la torre de Babel, o sea, todo el género del Génesis 1 al Génesis 11 no es propio de la Biblia hebrea. O sea, son mitos creados en Mesopotamia que son tomados como literatura compartida de la época por la Biblia o los sabios judíos. O sea, no es un plagio, no es que, no es que copiaron como se le conoce hoy, que se apropiaron ilegalmente, no. Eran epopeyas, relatos compartidos de la época. Recordemos que los mitos que encontramos en la Biblia no son originales de los hebreos o de los sabios judíos, como les quieran llamar, sino son de Mesopotamia, o sea, los sumerios, los acadios, y todo empieza con el poema de Gilgamesh, el Atrahasis, el mito de Adapa y todos esos elementos míticos. Eso es importante saberlo y entenderlo, que toda la creación del Génesis 1 al 11 es tomada de los antiguos mesopotámicos. Claro, una cosa es la cosmogonía, que es la misma, la de Israel o la del Antiguo Testamento con Mesopotamia, es lo mismo, pero lo que cambia es la teogonía, la forma de ver a Dios. Eso es lo que cambia. Un verdadero mito. Un verdadero mito supone al menos de dos dioses, uno protagonista y un antagonista. Pero Israel, al menos su estamento religioso dirigente, ya desde muy pronto solo reaccionó a Yahvé, Dios tribal y nacional, el derecho a ser adorado. Es cierto que admitió a su lado otros seres divinos subordinados, pero por lo que se refiere al ámbito propio de Israel, no situó a ninguno de ellos en el mismo plano que Yahvé. Eso es importante entenderlo. Por eso no pudieron surgir en Israel mitos propiamente dichos. Los mitos o referencias míticas que hay en el Antiguo Testamento proceden claramente de fuera de Israel y han sido despojados en gran medida de su carácter propiamente mítico. Esto es importante de entenderlo, porque cuando Israel toma todos estos relatos míticos, porque solo Dios es lo que crea en el mundo. En la epopeya de Enuma Elish y todos estos elementos sumerios, acadios, babilónicos, persas, todo se basa en politeísmo, dioses que pelean
para crear el universo. Marduk como el dios joven que crece y vence y se adueña de todo Babilonia, aunque posteriormente algunos reyes se levantarían contra Marduk para volver a restablecer los antiguos dioses a Babilonia. Todo eso es mitología babilónica. Cuando los judíos retoman en el cautiverio todos estos relatos para crear su identidad, los despojan de su carácter mítico y le dan una nueva teología. Y eso es lo importante de saber entender que es un mito dentro del género literario. Aquí tenemos una foto bastante interesante que quise exponer y son los textos de Quintlet Arhurt, que se habla de lo que es Ashera, Yahvé y su Ashera. Estos dibujitos, en la parte final de la bibliografía, expondré el libro para que usted estudie un poco más de esto. Aquí tenemos una jarra que se encontró donde decían varios elementos, Yahvé con su Ashera. Y aquí se expone dos dioses. El dios Yahvé, antes del exilio, era un dios solitario, un dios tribal, y Ashera era una diosa grande, bien adorada en lo que es Canaán, Israel, y todo aquel entorno. Ya se le daba a Yahvé una esposa. Entonces hablamos de dos dioses. Posteriormente, en el exilio, Ashera es olvidada, y en la creación del Génesis, en Génesis 1.1, Génesis 1.2 y 3 y 4, en la creación, se saca o se intenta sacar lo que es la diosa, pero siempre quedan secuelas. Es importante entender el asunto. Mito no es mentira. Recuerden eso. El dios creador y el monstruo del caos. Aquí entramos en una materia bastante interesante. Así ocurre con el mito del combate entre el dios creador y el monstruo del caos, que penetró en Canaán e Israel procedente de Babilonia. En el relato de la creación del Génesis 1.1 y el Génesis 2 al 4, supuesto que debamos admitir alguna dependencia, aparece totalmente transformado por el espíritu sobrenatural y monoteísta de la religión de Israel, pero en pasajes poéticos como Salmo 104, 6 al 9, Job 38, 10 al 11, se advierten aún los vestigios del mito originario. También quedó muy modificado en la Biblia el mito babilónico del diluvio. Yo quiero que usted preste atención a esto que voy a leer. El caos como principio o factor cosmogónico no tiene cabida en la concepción bíblica, pero el océano profundo, el Teón, sobre el que reposa la tierra y del que todas las aguas, ríos y mares proceden, se relacionan con el caos primordial de los mitos mesopotámicos. La tierra era caos y confusión, Tohu Abohu, y oscuridad sobre la faz del abismo, el Teón, y el viento, el Ruá de Dios, se cernía sobre la faz de las aguas. El término Teón recuerda al acadio Tiamat, de la raíz Teón, que en ugarítico y otras lenguas semíticas designa el mar. Es importante, amado, que cuando nosotros leemos en nuestras Biblias que dice la escritura, y lo voy a buscar por aquí en mi Biblia, no puse el texto bíblico para yo leerlo aquí, me encanta siempre leerlo. Mira lo que dice, algo bastante interesante. Génesis capítulo 1, verso 6, dice, y dijo Elohim, haya espación
en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Este texto es importante. Oiga bien. Y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Aquí se refiere a lo que es el Teón. En la epopeya del Enuma Elish vemos a Marduk que parte en dos a Tiamat, que Tiamat es la diosa de las aguas saladas. Entonces la divide en dos. Marduk divide a Tiamat en dos. Aquí aparece Elohim dividiendo las aguas de las aguas. Entonces eso es algo parecido a la narrativa del Enuma Elish cuando Marduk parte en dos a la diosa Tiamat. Aunque los israelitas quisieron sacar totalmente a la diosa madre de sus escritos, todavía quedan secuelas. Hablamos en el Salmo 104, como repetimos, y en Job 38 también hay vestigios del mito originario. Así que, amado, es importante entender este asunto. Aunque no lo quieran reconocer mucha gente, de que la Biblia maneja este mito, aunque más desmitologizado, queriendo exponer a Elohim como un dios trascendental, todavía hay secuelas del mito babilónico en el mismo. Vamos a otro mito bastante interesante. Un ser divino contra el Dios supremo. Otros mitos probablemente llegados a Israel del norte de Siria que cuentan la rebelión de un ser divino contra el Dios supremo y su triste derrota. No han sufrido tales modificaciones. Se conservan más o menos en su forma primitiva, como ocurre en Isaías 14, del 2 al 15, y el pasaje sobre Lucifer, que está aludiendo y deconstruyendo un mito en Ezequiel 28, contemporáneo, de una manera que es común en gran parte de la literatura bíblica. Escuche bien. Un antiguo mito decía cómo Heilel, la estrella de la mañana, que es Venus, intentó subir por los muros al norte de la ciudad de los dioses para hacerse rey del cielo, solo para ser expulsado del firmamento por el sol naciente. En Isaías 14, a este mito se le da una aplicación histórica. Isaías está burlándose del mito y diciendo que el rey de Babilonia estaba actuando como Heilel en el mito, pero que sería derivado no por otro planeta, sino por el mismo Dios. Ahora bien, este texto de Isaías 14 y Ezequiel 28 siempre se nos ha enseñado en nuestras iglesias que hablan de Satanás. Déjame decirte que no habla del diablo, ni de Satanás, ni de demonios, ni de la madre de los tomates. Aquí hay que ver y conocer dentro de su contexto cultural lo que es este mito. Aquí se habla del dios Venus. Recuerden que para los babilonios el sol, la luna, las estrellas eran dioses, eran divinidades. Por eso es que en el Génesis 1:14 el escritor del Génesis desmitologiza todas las constelaciones y todo el ejército de las estrellas para bajarlos a los que son simples criaturas del Dios supremo, que es Yahvé. Hay que entender aquí que nunca habla del diablo, nunca habla de demonio, sino que es un antiguo mito que Isaías recoge para expresar un mensaje teológico. ¿Qué es lo que nos interesa de todos estos mitos, todas estas historias, todos estos elementos, todas estas epopeyas? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa el mensaje teológico, pero más de interesarnos el mensaje teológico, hay que conocer perfectamente qué mentalidad tienen los antiguos para expresar estas cosas que para ellos eran realidades. Así que dejemos de pensar que Isaías 14 habla del diablo y Ezequiel 28 habla de Satanás. Así que dejemos de pensar eso y cambiemos la página.
Vamos al cuento y a la fábula. Entonces aquí tenemos una lámina de escritura cuneiforme. ¿Por qué? Porque de Mesopotamia salen las mejores epopeyas, los mejores mitos, los mejores cuentos, las mejores fábulas. Todo sale de Mesopotamia. En una ocasión, un compañero me dijo, oye, Carlos siempre con Mesopotamia, pero es que de ahí sale todo. O sea, la Biblia sin Mesopotamia no es Biblia. Usted me perdona, la Biblia sin Mesopotamia no es Biblia. Voy más allá. La Biblia sin Mesopotamia, sin los egipcios, sin los griegos, sin los persas, no es Biblia. ¿Por qué? Porque cada uno de estos imperios, la Biblia tiene grandes resultados. Así que el hermano Carlos, para muchos, o el hereje Carlos, para otros, seguirá hablando de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque esa es la cuna. El patrimonio de la Biblia en Mesopotamia es grande. Muchos más vestigios han dejado en el Antiguo Testamento, los cuentos. Oiga bien, los cuentos. La gente dirá, tú perdiste la fe. La gente dirá, estás alejado. No, ¿por qué? Porque muchos dicen, la Biblia no tiene cuentos. La Biblia tiene cuentos. Estamos hablando de géneros literarios. Aunque en realidad no se trata de extensas narraciones en forma de cuentos, sino solo de motivos relacionados con este género. Parece claro que Israel sentía gran predilección por el mismo. Entonces, la gente le cuenta entender que Israel es un pueblo normal y corriente. Claro, hay un trasfondo histórico y un trasfondo teológico en el mismo, pero no deja de ser un pueblo. Y así como en Puerto Rico tiene cuentos, tiene fábula y otras naciones, así también Israel sentía gran predilección por él mismo. Los cuentos son parte de la Biblia. Cuentos, Elías y Eliseo. En el Antiguo Testamento se habla de cosas prodigiosas como el puñado de harina y el aceite de la orza o de la olla o de la tinaja que no se acaban. Hermano Carlos, ¿cómo vas a decir que eso es un cuento? Eso es un hecho histórico. Dios tiene poder y muchas cosas. Amado, estamos hablando de los géneros literarios. Hablando de los géneros literarios. Aquí tenemos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13, del 13 al 16, dice, Elías dijo, no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y traédmela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Yahvé Elohim de Israel dice así, la tinaja de la harina no escaseará, ni la vasija del aceite disminuirá hasta el día en que Yahvé mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Yahvé había hablado por medio de Elías. En los géneros literarios de la Biblia, esto es un excelente cuento. Otro cuento bastante interesante. Segunda de Reyes, capítulo 4, 5 al 6. Y la mujer se alejó de él, después cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le acercaban, y ella vertía. Sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo a un hijo suyo, acércame otra vasija, y ella respondió, no hay ni una vasija más. Entonces cesó el aceite. Entonces, tenemos estos cuentos, estos relatos dentro de los géneros literarios que exponen milagros, que exponen la capacidad de la divinidad para hacer obras milagrosas, pero no deja de ser cuentos.
cuentos que Israel había creado, que plasmaron en sus escritos. Y Elías y Eliseo son dos ejemplos. Hay muchos más, pero quise tocar algunos pocos. Son la respuesta a lo que son los cuentos en la Biblia. Cuentos de héroes nacionales. Jonás, dentro de los géneros literarios, podemos hablar sobre Jonás como un cuento, pero también como una novela. Aquí tenemos una foto. Oye, siempre que yo veo esa foto de Jonás, no sé, como que me da nostalgia. Tú sabes que desde que yo tengo memoria, cuando yo tenía 5 o 6 años, a mí siempre me contaron esta historia. Fíjate, y yo la creía literalmente. Y siempre pensé desde pequeño, pero ¿cómo es posible que una persona esté 3 días dentro de un pez? O como dice el cuento popular, de una ballena. Aunque sí he visto ballenas tragándose personas, pero la han escupido dentro de varios minutos. Incluso hace poco vi un video de 2 mujeres que fueron tragadas por una ballena. Yo vi el video y a los par de minutos las expulsó. Yo dije, mira qué interesante. Entonces me acordó de la historia de Jonás. La primera parte del relato de Jonás es más bien un cuento que un mito. Los ninivitas habían crecido creyendo en héroes divinos que eran tragados vivos por monstruos, pero que emergían vivos. Dios escogió subvertir esa creencia, haciendo que su hombre Jonás saliera vivo del gran pez a fin de darle testimonio de su verdad. Cuando los propios paisanos lo lanzan al agua, ese pez del que tanto se habla es Dagón, dios de los asirios. Esto es al ver que Jonás es salvado de la tempestad por Dagón, aceptan a Jonás como profeta y hacen caso a su mandato. La enseñanza dentro de la narrativa es que todo está sometido a Yahvé, dioses, principados y potestades. Yahvé es el único, Yahvé es el Dios verdadero y no hay otro Dios por encima de Yahvé. Jonás capítulo 2, verso 10 dice la escritura, y entonces Yahvé dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Usted se imagina este cuadro bastante interesante, aunque en sí el problema de Jonás tiene problemas de historiografía. O sea, pero de eso vamos a estar hablando posteriormente. Pero el cuento de Jonás o la novela de Jonás es algo interesante conocerlo dentro del género literario. Entonces, ¿cómo vemos a Jonás? ¿Un hecho histórico? No, más bien un cuento con un gran mensaje teológico. Hermano Carlos, pero tú eres hombre de fe. ¿Y qué tiene que ver? Yo conozco los géneros literarios. Ay. Sigamos. Hay un libro bastante interesante que se llama el libro Ahora entiendo la Biblia. En la página 113 está este contenido. Cráneo de un cachalote de unas 65 toneladas, capturado en el año 1970 en Madeira. Sabemos por noticias de la época que en la antigua Jope, hoy Jaffa, se conservaban desde tiempos remotos los restos de un cetáceo enorme. La fantasía del autor del libro de Jonás pudo haberse inspirado en este animal. Jonás y su historia didáctica. Aquí tenemos un cráneo de un cachalote. Interesante, amado. Interesante. El cuento Salomón
La historia del juicio de Salomón, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28, lo confirma. Probablemente se trata de un cuento de origen indio. Repito, probablemente se trata de un cuento de origen indio, atribuido después a Salomón. Se han encontrado numerosos relatos muy parecidos, más de 2 decenas en las tradiciones y textos literarios de diferentes culturas, especialmente del lejano oriente. Es bastante probable que este relato de Salomón proceda en alguna versión de la antigua Sumeria mediante la transmisión de la llamada literatura sapiensal y en el subgénero de los cuentos de banco del rey. Ya esto demuestra que Israel participó del acervo cuentístico internacional. Entonces, hay gente que idolatran tanto a Israel, lo idolatran tanto de una manera descabellada, que no aceptan que Israel haya tomado en la antigüedad relatos fuera dentro de su civilización. O sea, si usted es de esa persona que piensa que Israel cayó del cielo con un lacito mágico, usted está fuera de sí. Usted tiene que despertar a la gran realidad. Está bien que en las iglesias se enseñe esto y esto y esto y esto, pero una cosa es lo que se enseña en las iglesias, que es respetable, y otra cosa es la gran realidad de Israel. O sea, cuando uno estudia profundamente la religión de Israel antigua, uno se da cuenta de muchas cosas. Lo que pasa es que todas las cosas no se pueden exponer. Yo en lo personal soy un divulgador de estas cosas, pero mejor prefiero hacerlas en un video para que usted las entienda, para que después las estudie poco a poco. Entonces, el cuento del relato del juicio de Salomón, ya hay y encontramos versiones mucho más antiguas de este relato de Salomón. Y eso es importante aclararlo. El relato se encuentra en el capítulo 3, 24, 27, y cito de la siguiente manera. El rey dijo: traedme una espada. Cuando la trajeron la espada ante el rey, dispuso el rey partir al niño vivo en 2 y dar la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Pero entonces la mujer de quien era hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se conmovieron por su hijo, y exclamó: ay, señor mío, dad a este niño vivo, porque no lo hagas morir. Pero la otra dijo: no sea ni para mí ni para ti, partidlo. Entonces el rey, tomando la palabra, dijo: dadle aquella al niño vivo y no lo matéis, ella es su madre. Imagínense Salomón comenzando su reinado, y rápido el escritor de la narración de Salomón expone este gran relato antiguo a Salomón. ¿Esto es un hecho histórico? No lo sabemos. Todo queda en especulaciones. Pero de que pusieron a Salomón en las papas, como digo yo, cuando digo las papas para los que son de otros países, o sea, pusieron a Salomón como lo máximo, cuando dentro de sí fue el peor rey de Israel, por unas cositas que luego se puede explicar técnicamente. Pero no deja de ser un cuento dentro del género literario de la Biblia. Fábulas, árboles, plantas y animales. Aquí entramos a la fábula. Hablamos del mito, hablamos del cuento, ahora vamos a la fábula. ¿Qué es fábula entre los géneros literarios? La fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Por eso suele estar acompañado de una moraleja, es decir, una enseñanza explícita sobre la interpretación del relato. Este género literario sirve para divulgar y enseñar valores
así como para sancionar aquellas conductas que resultan antisociales. Eso es una fábula dentro del género literario. Como siempre, vámonos al próximo antiguo cercano oriente. Usted sabe que los míos Mesopotamia, y yo vivo allí. Yo vivo en Mesopotamia, de ahí no salgo. Aquí tenemos una lámina bastante bonita. Aquí tenemos el gran Sigurat o la Torre de Babel en la Biblia, y los famosos jardines colgantes de Babilonia y varios querubines y varios animales mitológicos. Fábulas en el próximo antiguo cercano oriente. Hay una vieja fábula, repito, hay una vieja fábula babilónica que data del segundo milenio llamada el tamarisco y la planta. ¿Cómo se llama? El tamarisco y la planta. Los dos árboles discuten acerca de quién es superior, inquiriendo qué es lo que cada uno tiene para contribuir al palacio del rey. También es de interés es la sección de las letras de amor de Nabu y Tashmetu, en las que la siembra de varios árboles, el cedro, el cipre, etcétera, se presentan como una metáfora de protección para el rey. En el mito sumerio, Lugal-e Ninurta tiene como adversario a un enemigo que las plantas han nombrado como su rey. Aquí vemos un diálogo entre lo que es las plantas. Ahora, ¿qué quiere explicar esta fábula? Quiere explicar algo, porque para eso son las fábulas. Las fábulas explican algo. Ay, hermano Carlos, pero estás diciendo que la Biblia hay fábulas. Sí hay fábulas y bastantes fábulas que hay. Vamos a los árboles. Aquí tenemos dos árboles feos, con ojos, nariz y boca. La fábula le dan vida a los árboles. Hablan. Pero vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, porque la gente quiere Biblia. Veamos una de las mejores fábulas en las escrituras, en la Biblia hebrea. Josué 9, del 7 al 15, y perdonen que las letras sean pequeñas, usted posiblemente no puede leer, porque es que hay mucho contenido, amado. Hay mucho contenido, hay mucha información, pero me quiero limitar. Josué capítulo 9, versos 7 al 15, dice de la siguiente manera: cuando se lo declararon a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: escuchadme, señores de Siquem, para que escuche Elohim. Fueron una vez los árboles, ya entramos en fábula, fueron una vez los árboles a ungir sobre ellos rey. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero les dijo el olivo: dejaré mi aceite con el cual Elohim y los hombres son honrados para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Pero dijo la higuera: dejaré mi dulzura y mi buen fruto para mecerme por encima de los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: dejaré mi mosto que alegra a Elohim y a los hombres para mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad quieres ungirme por rey sobre vosotros, venid a refugiarnos bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. La zarza es una planta indigna de figurar entre los árboles, pues no solo es inútil y sin fruto, sino que solo sirve para hacer daño. Esta es una explicación teológica. Comenzó a existir cuando la tierra fue maldita y debe terminar en el fuego. Así era Abimelech
y con todo fue elegido para gobernar por todos los árboles. Los hombres están ciegos cuando escogen tales guías que van en contra de sus intereses. En síntesis, en esta fábula, el escritor transmite una realidad en el texto bíblico. Los nobles cedros de Siquén, es el pueblo, han elegido al rey, a una zarza siniestra que es Abimelech, que será su ruina. ¿Qué quiere explicar esta fábula? Bastante interesante, que Abimelech, el pueblo ciego, lo eligió, y ese pueblo que eligió a Abimelech, Abimelech será el final para todos ellos. Incluso el texto dice que Abimelech asesinó a 70 hermanos en una piedra. Y muchos consideran a Abimelech el asesino más grande del Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en donde? En la Biblia hebrea, fábulas, árboles que hablan. Por eso es que cuando conocemos los géneros literarios, entendemos mejor lo que es la lectura. ¿Qué hay detrás de esta fábula? Un mensaje. Vamos a la mula de Balaán. Hermano Carlos, no te metas con la mulita. Pues vamos a meternos con la mulita. Animales que hablan, como la burra de Balaán. En el relato de Balaán, el asno puede hacerlo solo después de que Dios le da esa capacidad. Estas historias son identificadas comúnmente como fábulas y eran muy populares en la literatura tanto antigua como reciente. Generalmente tienen un tema de sabiduría y su finalidad era de establecer o cuestionar verdades básicas. Entre los ejemplos del antiguo cercano oriente, Mesopotamia, como siempre, se encuentran las reses parlantes en la historia de dos hermanos de Egipto y el diálogo entre el leopardo y las gacelas en las enseñanzas de Aikar de Asiria. En efecto, de un animal parlante está la historia. En esta historia es de dejar en claro a Balaam que Dios puede hablar por medio de cualquier ser viviente que él elija sin que eso sea mérito del mismo. O sea, ¿qué vemos en las literaturas mesopotámicas? Animales que hablan. Ah, pero es que yo pensé que verdaderamente Dios hizo hablar a la mula. Entiendan el género literario. Esto es histórico, esto no es histórico. Esto es una literatura que intenta explicar algo. O sea, el mensaje teológico detrás de la mula de Balaán. Y decir esto a mí me cuesta. Decir esto que a mí me cuesta, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque estamos explicando los géneros literarios. Decir que la mula de Balaán no es histórico, eso es casi un pecado. Eso es una pena de muerte en una iglesia evangélica. Te vetan, te sacan, te expulsan. ¿Por qué? Porque las personas leen la Biblia en una forma literalista. Pero ya encontramos. Mira, yo quiero ser claro con ustedes. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Yo quiero ser claro con ustedes. Sé que estoy tocando fibras aquí. Estoy tocando fibras. Lo sé y lo tengo entendido. Pero ya en Mesopotamia, encontramos estos escritos de animales que hablan. Relatos mucho más antiguos que la burra de Balaán la encontramos. ¿Y quiénes le dan poder a estos animales? En Mesopotamia, las divinidades. Entonces, si nosotros aceptamos que la burra de Balaán habló, ¿por qué no aceptar que habló el leopardo con el jaguar? Entonces, ¿en qué nos enfrentamos? Géneros literarios. ¿Qué quiso expresar? ¿Qué quiso expresar? Repito, ¿qué quiso expresar el autor que escribió esta narrativa? Que Dios es poderoso y puede hacer cualquier cosa.
pero no significa que el cuento sea literal. No significa que históricamente la mula habló. Por favor, amado. Entendamos el pasaje dentro de su género literario. Ay, hermano Carlos, pero que eso me enseña las iglesias. Está bien que lo enseñe, no hay problema. Un problema. Pero vamos a la realidad literaria. Si aceptamos que la mula habló, ¿por qué no aceptar que habló el leopardo, el ganso, la gallina, el cisne? Porque dentro de esa literatura, incluso griega, los cisnes hablan, los caballos hablan, las mulas hablan. En Mesopotamia, el búho habla. En la Biblia, la serpiente del Génesis habla. Y en este caso, la mula de Balaán habla. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Detrás de cada literatura y género literario hay un mensaje teológico. Así que cójanlo con calma, no se desesperen, no se pongan nerviosos ni se asusten. Esta es la realidad de los géneros literarios. Sigamos. ¿Dónde se encuentra este texto? Se encuentra en Números 22 del 27 al 28. Dice así: al ver el ángel de Yahvé, el asna se echó debajo. Entonces Yahvé le abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho? Que me has azotado ya 3 veces. Entonces, al yo explicar esto desde una forma académica, rigurosa, puedo imaginarme ya, por eso ya veo o puedo imaginarme los muchos comentarios de los creyentes a mi persona. Pero está bien, tranquilo, no importa. Yo entiendo. Sigamos un poco más adelante. Fábulas, los cuervos de Elías. Animales protectores como los cuervos de Elías y de otras realidades fabulosas. Este texto de Elías me pareció bastante interesante dentro de la versión israelita nazarena, que omite la palabra cuervos y habla de árabe. Este es el texto, dice: le llegó la palabra de Yahvé diciendo: sal de este lugar, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jardín, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes. Interesante, yo he mandado a los árabes que te sustenten allí. Él procedió a hacer como había ordenado Yahvé. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jardín. Los árabes le traían pan y carne cada mañana, y pan y carne cada tarde, y bebía del arroyo. Después de algún tiempo se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Esta lectura es de la versión israelita nazarena. Ahora, ¿por qué ponen árabe? Eso es cuestión de unas vocales en hebreo, la cual no puedo explicar ahora, pero esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación, y posiblemente usted busca en YouTube sobre esto, y hay maestros de hebreo que te lo pueden explicar perfectamente. Yo solamente te pongo el dato de curiosidad que sobre este relato y de la versión israelita nazarena, que está bastante interesante. Vamos a seguir hacia adelante. Sin necesidad de poner en duda la capacidad creativa de Israel, hemos de admitir la posibilidad de que también en este género se dieran influjos y modelos foráneos. En todo caso, conocemos las fábulas del Antiguo Oriente anteriores a las israelitas y poseemos
representaciones gráficas de animales procedentes de Egipto y del norte de Mesopotamia del segundo milenio antes de Cristo, que aparecen presuponer las fábulas de animales. Entonces, amado, o sea, no estamos quitando mérito a la capacidad creativa de Israel. Ellos como pueblo también, ellos tienen sus leyendas, tienen sus mitos, tienen sus fábulas, tienen sus cuentos. La Biblia, como explicamos al principio, no es solamente un libro religioso, es literatura. Y toda la literatura tiene sus géneros literarios. Hay un pensamiento crítico del profesor Eduardo Arens que quise resaltar porque me edificó bastante este comentario de Eduardo Arens que se encuentra en la Biblia sin mitos. Dice así: uno de los grandes problemas o uno de los graves problemas del fundamentalismo y de la lectura literalista es que ya sea simple o llanamente ignora todo lo que eso implica o reduce los géneros literarios existentes en la Biblia a unos pocos. Especialmente cualquier narración la consideraba del género histórico, de modo que todo lo toman al pie de la letra, confundiendo los géneros leyenda, mito, epopeya e historia y reduciéndolos a historia. Profecía y apocalíptica son reducidos a vaticinios sobre el futuro. Preceptos y exhortaciones se toman como siendo del género jurídico, etcétera. Leen la Biblia como leen las noticias e informaciones de los periódicos. Ay, 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 ay. Ese es un comentario bastante tremendo por Eduardo Arens, que me pareció bastante interesante. Así es una realidad. Es una realidad y así se lee la Biblia hoy día en muchas iglesias y no saben distinguir entre sus géneros literarios, lastimosamente. Vamos a la bibliografía de la cual sacamos este estudio. Comentario del contexto cultural del Antiguo Testamento, editorial Mundo Hispano. La Biblia sin mitos de Eduardo Arens, editorial Paulina. Imagen y palabra de un silencio, la Biblia en su mundo, por Julio Trevole, editorial Trota. Lectura intertextual de la Biblia hebrea, Gregorio de los Molete, editorial Trota. Introducción al Nuevo Testamento por José Luis Sicre, Verbo Divino. Introducción al Antiguo Testamento por Thomas Rommel, editorial Desclés de Bauer. Introducción al Antiguo Testamento por Otto Exfield, ediciones Cristiandad. Y libro Ahora entiendo la Biblia por Gerald Linkford, por Verbo Divino. Y los textos bíblicos de la Biblia Textual 4 y Biblia versión israelita nazarena. Fin. Ya expusimos, amado, la bibliografía que usted puede luego comprar los libros. Es importante que toda bibliografía que se cite aquí, usted la compre porque están los libros manifiestos en cualquier parte que usted compre, Amazon, alguna librería local. Ahí están todas la bibliografía. Esta es la primera parte de los géneros literarios. Vamos para la segunda parte. Pronto anunciaremos cuándo será la segunda parte. Esto fue todo por hoy. Recuerde suscribirse al canal, darle like al video, activa la campanita para que reciban nuestras próximas intervenciones. Así que no solamente dando cátedras, debates, sala abierta, sino también entrevistas. Vamos a ponernos para entrevistas. Así que, amado, muchas bendiciones y recuerda que lo vieron aquí en Ágora de Ciencias Bíblicas TV. Bendiciones.